A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Mario Schneider. Él es doctor en ciencia política y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es autor de artículos científicos sobre el fascismo, los derechos humanos, los procesos de democratización en América Latina, los exilios políticos, el antisemitismo y la política israelí, entre otros. También, entre otros libros, es autor de La mínima historia de Israel, que publicó el Colmex, y es coautor de The Politics of Exile in Latin America en el 2009, entre otras de sus muchas obras. Le doy la bienvenida a Mario, al doctor Mario. Lo primero que quiero decir es que agradezco tanto a Joana como a Marcela y a José Alberto, que está aquí a nombre de la institución Safe Democracy, por haberme invitado a este seminario, a este diálogo con queridos colegas y amigos que prácticamente han dicho casi todo, o no sé si casi todo, pero han nombrado los puntos centrales, esenciales, que son necesarios tener en cuenta para eh, eh, intentar entender lo que está sucediendo aquí. Ahora, yo me tengo que dedicar un poco a la parte israelí y luego abrir un poco las perspectivas. Entonces, debo decir que estoy de acuerdo con lo dicho anteriormente. La victoria de Hamas no es solamente una victoria a nivel de la opinión pública o publicidad internacional, etcétera. Hamas logró una victoria militar al sorprender de una manera chocante a las Fuerzas Armadas israelíes en algo que las Fuerzas Armadas israelíes, o sea, Tzahal, el ejército de Israel, tenía que estar preparado para prevenir. O sea, se había construido una valla, habían alertas, equipos electrónicos, inteligencia artificial, unidades especializadas, un recabo increíble de información y todo falló. Pero no solo falló todo, falló el ejército a nivel de operatividad. No solo la inteligencia no se interpretó bien, sino en el momento, como dicen en Chile, a la hora de los cubos, cuando hubo que operar, o sea, enviar unidades rápidamente al frente, a los lugares donde habían penetrado los terroristas de Hamas, esto tomó muchas horas. Y esto creó, creo yo, el problema principal que tiene Israel hoy con respecto a toda la guerra, y es un problema de falta de confianza pública, diría yo, y ausencia del Estado israelí dentro de toda esta confrontación. Hamas es un grupo terrorista. Jamás lo declara abiertamente, jamás no está aquí para hacer política de negociaciones. Ellos lo dicen en su carta y continúan diciéndolo día a día que están en el Medio Oriente para eliminar la existencia del Estado de Israel y últimamente dicen también de los judíos en Medio Oriente, lo que ya rebasa, digamos, de conflicto nacional a conflicto interétnico, interreligioso, intersocial, antisemitismo y muchas otras cosas que realmente no tendrían que mezclarse. Pero lo han hecho y lo han demostrado de una manera muy brutal, muy barbárica, con la masacre del 7 de octubre, lo que en Israel se llama el Sábado Negro. Ahora, el periodo de gracia que tuvo Israel a nivel internacional fue muy corto. En los primeros días, mucha simpatía internacional hacia Israel, no solo el apoyo directo y presencial de Estados Unidos, que no es solo apoyo, sino también ayuda y por otro lado disciplinar al gobierno de Israel y al ejército de Israel en ciertos sentidos, sino de toda Europa occidental y yo diría que de muchísimos factores en todo el mundo que quedaron muy choqueados con la masacre y hoy día ya se están usando imágenes de la masacre, el famoso film de 47 minutos que a mí me parece que no es posible responder a barbarie con barbarie. O sea, las imágenes en este sentido están de más. Yo creo que todo el mundo entiende y cree que aquí se masacró a un número muy grande de personas
sin entrar en los detalles. No hacen falta los detalles horrendos. Pero la masacre es una clara violación del derecho humanitario internacional. Yo diría una violación brutal, a la que el mundo responde con el shock, pero no con tener en cuenta que esta vez Israel fue la víctima, porque casi a los pocos días o casi inmediatamente comienza la ola de propaganda contraria. Al reaccionar la Fuerza Aérea Israelí contra la Franja de Gaza, se levanta una ola de propaganda mundial bajo el título general y muchas variantes del genocidio palestino, que es demostrable que no hay un genocidio palestino en marcha y no ha habido un genocidio palestino en general. Y si tuviera tiempo, se lo demostraría con números, fechas, actos y todo lo que es necesario argumentar en este caso. Y tengo todos los datos, pero quiero seguir adelante. El problema de los rehenes. El problema de los rehenes es un problema de derecho internacional humanitario que Israel clama que debe ser resuelto a nivel de la esfera pública internacional. ¿Y dónde está la esfera pública internacional hoy? En la condena a los ataques de Israel, aunque al principio sean en defensa propia, se le condena y se deja de lado el problema de los rehenes. Está casi olvidado, diría yo, o muy marginado. El problema de los misiles. Yo hoy al mediodía, yo tengo un problema grave de espalda y tengo que nadar cada día. Estaba nadando y sonó la alarma antimisiles y cayó un misil, o sea, cayeron fragmentos de un misil porque los sistemas israelíes logran interceptar la mayoría de los misiles que van a zonas pobladas, cayó muy cerca de donde yo estaba nadando. Y eso puede penetrar un techo y matar gente. Y eso sucede, y estoy hablando de Tel Aviv, eso sucede todo el tiempo, todos los días continúan habiendo andanadas de misiles contra muchos lugares en Israel. Y no solamente desde la Franja de Gaza, tenemos otro problema con Hezbollah en la frontera norte y también allá hay misiles. Esto es una clara violación del derecho internacional porque los misiles no están dirigidos contra los campos militares israelíes. Los misiles están dirigidos contra la sociedad israelí, contra la población israelí en general. No ha caído casi ningún misil de los más de 9.000 disparados en un campo militar israelí. Casi ninguno. La mayoría caen todo el tiempo sobre la población civil o son interceptados. Por suerte, muchos son interceptados. Entonces, diría yo que a mí me sorprende, no a nivel del uso manipulativo de la esfera pública internacional, de la prensa y de las redes sociales, porque aquí hay una cuestión naturalmente, Stefan, tú lo sabes, de cantidad también. O sea, la cantidad de gente que entra en las redes sociales y la cantidad de simpatía que despierta el genocidio palestino son mucho mayores que los tres problemas que yo he mencionado ahora. Pero yo creo que a nivel de derecho humanitario internacional, a nivel profesional, a nivel diplomático, a nivel político de los estados, tendría que haber una posición más equilibrada. O sea, todos los que están contra los palestinos, por supuesto que tienen que tener en mente el sufrimiento de la parte palestina, pero todos los que están contra Israel, si quieren ser serios, tienen que tener en mente el sufrimiento de la parte israelí también. O sea, esto no es algo unilateral donde una sola parte carga con todas las responsabilidades, que es lo que sucede en la esfera pública internacional y naturalmente a los israelíes esto les molesta demasiado. Mi segundo punto, tengo tres, es ¿con quién está en guerra Israel? Israel está en guerra con Hamas y Jihad Islami en la Franja de Gaza, ¿verdad? Pero Israel también está en guerra en su frontera norte con Hezbollah. Y es una guerra
mucho menor que la de la Franja de Gaza, pero tiene un peligro de explosividad sumamente alto. Y si va a estallar la guerra contra Hezbollah, la situación va a cambiar completamente. Tienen que tener en cuenta ustedes que la movilización de más de 300.000 reservistas en el ejército de Israel fue hecha porque en el momento que se producen los choques en la Franja de Gaza, se entiende que está la amenaza de Hezbollah en el norte, pero no solo la amenaza de Hezbollah en Líbano, y estoy absolutamente de acuerdo con Jorge Álvarez, el embajador, perdona Jorge, con el embajador Álvarez, en el sentido que en Hezbollah el Estado no funciona, en el Líbano el Estado no funciona, por lo tanto Hezbollah controla el país y hace prácticamente lo que quiere desde allá. O sea que tenemos dos entidades no estatales con las cuales nos estamos confrontando al mismo tiempo. Pero luego, para empeorar la situación, en Siria y en Irak tenemos varios grupos proiraníes o dependientes de Irán, cuyo entrenamiento, financiamiento y todo lo demás, algunos despuntes ideológicos, llegan desde Irán y que obedecen las órdenes de Irán, que también han entrado un poco en esta guerra, sino de frente, pero han lanzado misiles sobre la parte norte de Israel. Inclusive un grupo desde Irak lanzó un avión no tripulado con una carga que aquí se estima de 20-30 kilos de explosivos sobre Eilat, sobre el punto más sur de Israel. Al principio se creyó que esto era un ataque hutí, o sea que venía de Yemen, pero luego, examinando los restos, se logró determinar que venía de Irak, los restos y la información electrónica, por supuesto. Y luego tenemos estos ataques de los hutis desde el Yemen, que vienen de 2.000 kilómetros de distancia, pero que no podemos dejarlos de lado o decir que eso no importa. Primero porque abren todo el frente del sur de Israel, que es un problema porque en el sur de Israel hay muchísimos desplazados civiles israelíes de las zonas fronterizas que han sido trasladados a lugares de Israel donde teóricamente no están en peligro, pero sí están en peligro, porque los hutis, que no fabrican este tipo de armamento moderno, pero sí lo reciben de Irán, han lanzado sobre Eilat misiles balísticos que han sido interceptados por Israel. Por fortuna han sido interceptados. O sea, tenemos un frente a 2.000 kilómetros de distancia también. Con todo esto que estoy diciendo yo, que nosotros, que desde hace años tenemos una guerra tácita o una guerra de muy baja intensidad con Irán, la intensidad de esta guerra está siendo levantada o subida por iniciativa iraniana. Jamás no atacó a Israel por órdenes de Irán. Si alguien les cuenta esta historia es un mito y eso ya está descartado. Jamás atacó por sus propias razones y tiene muchas razones desde el punto de vista de ellos para atacar a Israel, una de las cuales ya fue mencionada, que era el posible acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que hubiera descartado el problema palestino de la esfera internacional, que era inmediato, pero tiene otros motivos religiosos, sociales, la situación en la Franja de Gaza, el problema del Monte del Templo y muchos otros para atacar a Israel. Pero Irán sí financia a Hamas, Irán envía armamentos a Hamas, Irán ha entrenado gente de Hamas y Jihad Islami, Irán está presente y está muy presente desde el punto de vista del apoyo internacional a la parte de Hamas y Jihad Islami. Yo creo que al fin del día, como Hamas está ligado a la hermandad musulmana y aquí surge el problema suníes chiitas, quién realmente tiene la verdad en el Islam, yo creo que Hamas está del lado de los sunitas y de la hermandad musulmana. Y por eso el rol de Qatar es tan importante. Porque Qatar, fuera de poseer Al Jazeera, ha financiado movimientos yihadistas y salafistas durante los últimos 20 años a lo largo y a lo ancho del Medio Oriente. Tuvo que ver
con la caída de Muammar Gaddafi en Libia. Tuvo que ver con muchísimas cosas que sucedieron en el Medio Oriente. Tuvo mucho que ver con el califato, si recuerdan el famoso califato que se estableció entre Irak y Siria y que fue enemigo directo de Estados Unidos, de Occidente, y por supuesto también de Israel y de el régimen de Bashar Assad en Medio Oriente, y ahí se enfrentaron con los rusos. O sea, tenemos aquí una situación muy complicada y tienen razón los internacionalistas, que saben más que yo, que dicen que esto puede extenderse si la violencia estalla de una manera más fuerte en la frontera del Líbano, en la frontera de Siria, o los hutíes envían más misiles contra Israel, esto indudablemente puede extenderse a todo el Medio Oriente. Y recordemos que Estados Unidos está presente en el Medio Oriente físicamente, presente con tropas. Rusia está presente en el Medio Oriente, que en el puerto de Tartus, en la base de Hmeidin. O sea, tenemos aquí a todo el mundo. Escenarios futuros. Y aquí paro porque digo yo, ya está claro que este es un panorama muy complicado y que tiene mucha explosividad y que hay que intentar contenerlo. Mi tercer punto, para terminar. Los extremistas de todas las partes aquí, también de la parte israelí, que están hoy día dentro del gobierno de Israel, que son los partidos ultranacionalistas, religiosos, mesiánicos, para los cuales el monte del templo es el monte del templo y no tiene que estar la mezquita de Aqsa, cosa que para Hamas, Jihad Islami y todo el mundo islámico es anatemática, es lo peor que puede suceder. Están jugando de ambas partes un juego suma cero. O sea, de acuerdo a los extremistas nacionalistas mesiánicos judíos en Israel, toda la tierra de Israel por mandato bíblico es de Israel y no hay lugar para los palestinos. Por supuesto que no hay lugar para un Estado palestino. O sea, si ganan ellos, si gana esta ultraderecha en Israel y logra imponer sus ideas que hasta ahora no lo han logrado, entonces el problema palestino se resuelve de otra manera a través de la expansión, anexión de los territorios, y hoy día ya hay gente en estos círculos que están hablando de la reconstrucción de los asentamientos en la Franja de Gaza, en Israel. Es una locura en mi visión, naturalmente. Los extremistas de la parte palestina, Hamas, Jihad Islami y otros grupos muy extremos, juegan el mismo juego suma cero al revés. O sea, ellos quieren todo el Waqf, todo el santuario de Palestina para su parte, y ahí no hay lugar ni para el Estado de Israel, ni para los judíos, ni para nada que tenga que ver con esta parte. Bueno, resulta que como no hay solución militar para este conflicto, la única alternativa lógica, racional, es llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos es lo que le interesa a los moderados de todas las partes, pero los moderados de todas las partes, frente a la ola de violencia actual, están muy aminorados, o sea, están muy silenciosos porque no es el momento de venir y decir que Israel, después de la masacre del 7 de octubre, va a negociar la paz con los palestinos, y ahí se pregunta la pregunta, ¿con qué palestinos? Y ahí reaparece el tema de la autoridad palestina, y sigamos consecuentemente. Pero indudablemente que lo que hay que buscar aquí es la moderación de alguna manera y las negociaciones. Los acuerdos finales van a dejar a todo el mundo insatisfecho. Cada parte va a creer que pagó un precio demasiado alto por los bienes que está obteniendo. Pero eso es la naturaleza de los acuerdos detrás de todo conflicto, porque al final los conflictos, y me lo dicen mis colegas, creo que también, terminan en negociaciones. Los conflictos no van a terminar aquí con que una de las partes desaparezca. Los palestinos no van a ningún lado y nosotros tampoco. Los israelíes no vamos a ningún lado. Estaremos todos aquí. Por ende, la única solución racional
cuando pase la ola de violencia, cuando termine esta guerra y cuando se negocie todo lo necesario que hay que negociar con respecto a la guerra, los ceses de fuego, toda la devolución de los rehenes, la reconstrucción de Gaza y todo lo que haga falta, hay que empezar a pensar en esto. ¿Qué juego tienen aquí las potencias? Y aquí entramos nuevamente en el problema que las potencias están divididas y tienen posiciones contrarias, pero ustedes me dirán, si las potencias, en las potencias yo incluyo a los Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, por supuesto, y la India, que cada vez tiene más que ver en el Medio Oriente también, les guste o no les guste a todo el mundo, pero así es la situación. Ellos tienen que ofrecer incentivos positivos con un acuerdo general entre ellos y ser los garantes de la futura estabilidad. O sea, los garantes de que no vuelvan a haber masacres, los garantes de que no hayan futuras guerras en el Medio Oriente. Pero esto es una proyección muy futura, podría entrar en detalles, porque aquí la gente se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer en el medio de este conflicto cuando terminemos de derrotar a Hamás militarmente? ¿Y qué pasa con la Franja de Gaza? Eso también es resoluble. También eso se puede resolver racionalmente. El problema es que hay que llegar a una cesación de la violencia primero y luego seguir adelante en dirección de acuerdos, porque aquí no la va a ganar ni una parte ni la otra, o sea que no queda otra que ponerse de acuerdo al final. Esa es mi posición. Luis Fernando Núñez nos pregunta a todos los ponentes en general, ¿qué tanto influye el tema religioso, llegando a ser verdaderos fanáticos en esta guerra, a diferencia del conflicto entre Rusia y Ucrania? Y yo misma me sumo a esta pregunta, que hay expertos en la región que dicen que Occidente, desde nuestra perspectiva, no se entiende este conflicto si no se toma el tema religioso. No sé quién quiera empezar. No sé si quieras empezar, Mario. Sí, bueno, yo diré mi visión, ¿no? Sí, por Sí, supuesto que hay elementos religiosos muy salientes, diría yo. De hecho, Hamas llamó al operativo que generó la masacre del 7 de octubre, lo llamó Diluvio al-Aqsa. Y el argumento que ellos presentaron era que desde que se estableció el último gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, con sus socios de extrema derecha nacionalista, religiosa, mesiánica, se han incrementado las visitas a Aram el Sharif para la parte árabe, Monte del Templo para la parte judía, por parte de estos nacionalistas religiosos y que al llegar a este lugar ellos desecran al-Aqsa, que es el tercer lugar santo del Islam. O sea, aquí hay un elemento totalmente religioso, pero no olvidemos que Hamas y también Jihad Islami no son solamente organizaciones religiosas, sino que tienen aspectos políticos, tienen aspectos militares, tienen aspectos sociales, tienen aspectos económicos, que muchas veces van en contra de las visiones absolutamente teológicas. Y eso lo hemos visto en el pasado y lo vamos a seguir viendo en el futuro. Por ende, yo diría que esto es válido para la parte palestina religiosa extrema y que también el apoyo a Hamas no es de una población palestina que se ha vuelto a reconvertir al Islam o que se han vuelto musulmanes religiosos todos, sino que ellos ahora apoyan mucho a Hamas por esta percibida como victoria. La masacre frente al poder de Israel es vista por ellos como una victoria, como que Hamas es mucho más capaz de enfrentarse con Israel
y lograr sus objetivos que la autoridad palestina está muy menoscabada. En la parte israelí, por supuesto que la parte religiosa también tiene mucha influencia a través de estos partidos que ya he mencionado, que es el sionismo religioso, por un lado, encabezado por Smotrich, por el ministro de Finanzas, y el partido del poder judío, encabezado por Ben-Gvir, que es un antiguo alumno del rabino Kahana, que esgrimió una teoría racista con respecto a la población árabe, y ellos también citan muchos elementos religiosos, pero cuidado, porque en la parte judía la disensión entre los religiosos es sumamente fuerte. Por ejemplo, los ultraortodoxos, que también son parte del gobierno, prohíben a cualquiera persona judía, religiosa o no religiosa, acceder a Monte del Templo, Aram el Sharif, teniendo en cuenta que sí es el Monte del Templo, según ellos, y que como la zona no está purificada en términos judíos ortodoxos, es inaccesible, mientras que los religiosos nacionalistas mesiánicos todo el tiempo intentan estar presentes allá porque ellos ya están dispuestos a construir el tercer templo. Y aquí hay una diferencia teológica muy central entre los dos grandes grupos, diría yo, religiosos judíos, que no es fácilmente salvable. Yo no conozco las diferencias dentro del Islam. El argumento que hay factor religioso es real. Hay gente que lo extiende y dice, no, yo ya he escuchado a alguien en la CNN en Chile decir, aquí hay una guerra de religión. No, aquí no hay una guerra de religión. Y si va a haber una guerra de religión en Medio Oriente, la guerra de religión va a ser entre chiitas y sunitas, más que con los judíos. Créanme, eso es mucho más explosivo desde el punto de vista de la religiosidad. Lo que hay acá es un conflicto territorial, histórico, que tiene también elementos religiosos. Es verdad, eso también existe. Y hay elementos económicos y sociales y de muchos tipos. Eso es lo que puedo decir yo con respecto a lo religioso. Gracias, Mario. No sé si alguien, embajador. Y yo agregaría a lo dicho por Mario que también, y vinculándolo con lo que comentaba Estefan, es que en la medida en que en los medios de comunicación, en las redes, se exacerba, se exagera y se buscan explicaciones reduccionistas, simplistas, como si, digamos, este fuera un conflicto religioso, eso abona también a un elemento que también debe estar en nuestra preocupación y es que esto tenga un efecto de cadena y de reverberaciones en términos de posiciones y actitudes y conductas antisemitas o islamofóbicas. Y justamente eso es un elemento en donde desde distintos ámbitos, desde la comunicación, desde la información, desde la academia, es muy importante entender que hay justamente esos parámetros que acaba de señalar Mario, para que podamos efectivamente evitar y contrarrestar hasta donde es posible que este no es un elemento, digamos, que está marcando, no hay una teleología del conflicto en ese sentido, sino hay una realidad sobre el terreno y que efectivamente se concentra en la materialidad, como decíamos, para los árabes en la mezquita Al-Aqsa, y por eso la referencia no es, digamos, falta de intención de parte de Hamas, como también puede haber, pero yo creo que justamente buscando encontrar las posiciones en donde haya elementos de moderación y no de extremo, hay que abundar en eso. Muchas gracias, embajador. ¿Algo más? Ok. La otra, bueno,
en Rusia y Ucrania también se están peleando por ver quién tiene el liderazgo de la Iglesia Ortodoxa, pero bueno, tenemos también Manuel Carrillo, espléndidas conferencias, muchas felicitaciones. Miriam Hamdam pregunta, ¿cuál es el futuro del pueblo palestino? ¿Habrá un espacio físico para el pueblo palestino? Y comenta, me cuesta trabajo creer que a Israel haya fallado la inteligencia para prevenir la masacre. Brevemente, sí, es lo que decimos, todavía no es tiempo de pensar en los escenarios futuros, pero obviamente se va a tener que resolver y hay muchos escenarios posibles, ¿no? Ahora se repite que la única solución son 2 estados para 2 pueblos, que pues, es la más común y la que ya se ha negociado y aceptado. Hay otras soluciones posibles, ¿no? Una mayor intervención de las potencias regionales, una confederación, inclusive una confederación con Egipto, con Jordania, que está poblada por el 70% de palestinos. Entonces, como decía Mario, un futuro sí, sí existe eh, para las negociaciones, es una cuestión de voluntad política, ¿no? Es también uno de los logros de Hamas eso de haber reubicado la cuestión palestina en la mesa de negociación. Ahora bien, a ver si no es una victoria pírrica, porque probablemente los palestinos van a salir debilitados, no solamente físicamente, por una enésima derrota en el campo de batalla, sino también la imagen de los palestinos, tanto de la autoridad palestina, a la cual se refería Jorge, que está muy devaluada, pero obviamente la alternativa a la autoridad palestina, que era pues Hamas, está ahora aún más devaluado y es muy poco probable que los israelíes acepten negociar con Hamas en un futuro. Ahora bien, hay una gran hipocresía porque el resto de la región también desea una derrota de Hamas, no solamente los israelíes, pero los egipcios que participan muy activamente al bloqueo del gobierno de Hamas, los jordanos, los sauditas, o sea, las grandes potencias regionales también tienen un interés muy fuerte a la derrota de Hamas. Y un lado positivo de esta guerra es que la derrota de Hamas podría permitir el regreso a las negociaciones con partes más moderadas, más deseadas, más deseosas de participar a las negociaciones, porque hay que recordar que Hamas siempre ha sido enemigo de los acuerdos de paz y enemigo de Oslo. Y del otro lado, a lo que se refería Mario y se refiere la pregunta de la señora Handan, probablemente el gobierno nacionalista y populista de Benjamín Netanyahu también caerá después de esta guerra. No es seguro, pero es una posibilidad muy, muy, muy fuerte. Y en ese caso, también del otro lado, del lado israelí, habrá un mayor ímpetu para unas negociaciones con una nueva parte palestina. Entonces, un futuro sí lo hay, pero en ese momento, pues estamos en guerra, ¿no? Sí. Eh, Joana, sí, sí, Mario, yo quiero agregar algo porque había claro, una segunda parte de la pregunta sí, que concierne directamente a Israel y que es la falla de la inteligencia inteligencia. israelí. O sea, no es que los judíos de Israel, entre los cuales hay gente muy inteligente y gente de muy poca inteligencia, como en toda sociedad, en todo el mundo, hayan tenido una falla de inteligencia. Lo que falló aquí fue la inteligencia militar. Ahora, va a haber, cuando termine esta guerra, y eso se puede asegurar, va a haber una comisión oficial de investigaciones, tal como la hubo tras la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur y de Ramadán de octubre de 73, como hubo en Israel la comisión Agranat, va a haber una comisión oficial de investigaciones. Va a haber una gran diferencia. Esta comisión, la futura, no va a poder hacer lo que hizo la comisión Agranat, que fue exonerar de antemano a los políticos y descargar todas las responsabilidades sobre el ejército,
porque ya está claro en la discusión actual que también los políticos tienen una gran parte de la responsabilidad por la falla de la inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Mi interpretación personal, sin tener los datos necesarios, porque todavía no están los datos necesarios, se ha filtrado algo, pero no realmente tenemos un panorama muy claro, es que aquí sucedió algo similar a lo que le sucedió a Israel en 1973 con el problema del ibris. No sé, ni sé cómo se llama en español, cómo se diría ibris. O sea, una autopercepción o autoglorificación y por otro lado un desprecio hacia el enemigo. Y la actitud era, y se veía a nivel social, político y militar en Israel, sí, sí, Hamas son muy extremistas, Jihad Islami son muy extremistas, pero básicamente son incapaces. No tienen la tecnología, no tienen la inteligencia, no tienen el nivel de desarrollo necesarios para enfrentar nuestra propia modernidad. Bueno, Hamas le ha dado una lección a Israel en ese sentido, que sin tener la modernidad de Israel, con mucha ayuda iraniana de la modernidad de Irán, pero usando métodos de baja tecnología, los llamaría yo, ellos lograron sorprender a Israel, sorprender al ejército de Israel, le hicieron inclusive un ejercicio 2 semanas antes de ataques, llegadas de mucha gente a la valla que lanzaban cargas explosivas, disparaban sobre la parte israelí, estaban midiendo la capacidad, rapidez y profundidad de reacción de Israel. Le estaban midiendo y aquí no se dieron cuenta. En la parte israelí no se dieron cuenta. Y hoy cuando ya salen los detalles, ustedes saben que nosotros tenemos muchas jóvenes mujeres en el ejército que hacen los 2 años de servicio militar. Las chicas que estaban trabajando en lo que se llama la tarea de observación advirtieron una y otra vez a sus mandos y quisieron decir que llegue a los mandos generales del ejército y a los políticos que aquí se está preparando algo grande y no se les hizo caso. Y yo creo que no se les hizo caso en los mandos medios o superiores por el problema del ibris, de la autoglorificación, de decir, no, si estos no son capaces. Bueno, ahora ya no van a decir más que estos no son capaces. Eso se terminó. Gracias, Mario. Yo nada más quiero agregar que antes de este ataque, se hizo una encuesta tanto del lado palestino en Cisjordania y en Gaza, y de verdad los números son bien revelan muchas cosas, porque primero, jamás era un grupo que no tenía aceptación en Gaza. Es más, incluso dice en la pregunta de ¿a quién la adjudican ustedes que haya escasez de alimentos? El 49% dice que es a Hamás. Dicen que es un grupo corrupto, que no resuelve cosas, que hay que hacerlo a través de conexiones o contactos. Y en último lugar, dice por el cierre de Egipto y de Israel, ¿no? Un 16%. Obvio, esto seguramente cambió por lo que tú dijiste, Mario, que hay una percepción de victoria, ¿no? Sí. Marcela Jiménez también pregunta, ¿qué entes o actores tendrían que participar para la mediación? Realmente, ¿quiénes tienen injerencia sobre los radicalismos, tanto en el gobierno de Israel, para que sea un gobierno más moderado? ¿Quiénes del lado iraní pueden frenar el apoyo a los grupos terroristas que pueden recrudecer el conflicto? Y finalmente, ¿cuál debe de ser el papel de Naciones Unidas? No solamente frente a la situación actual de guerra, sino también, pues, qué papel se podría jugar para pues, hacer algunos acuerdos entre los dueños de las redes sociales para evitar diseminar las fake news que avivan el conflicto. Sí, sí.
Stefan, ¿tú quieres? Mm, bueno, Stefan, Jorge y Mario quieren contestar. Stefan. no, Empieza, es que es un problema grave. Lo tenemos como profesores de universidad, por ejemplo, ¿no? De cómo contrarrestar la inteligencia artificial y lo que es capaz de hacer. Y todavía no se ha resuelto. Sí empiezan a existir programas, se están apenas desarrollando, pero hasta el momento, pues yo creo que la única forma de contrarrestar las fake news es la educación de la gente en general, la educación de los que van a tener que tomar las decisiones, pero no tenemos todavía algo para contrarrestar, para detectar lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Hay algunos índices y probablemente se va a utilizar la misma inteligencia artificial para contrarrestar la inteligencia artificial, pero todavía no hay una solución y por eso esta guerra es bastante innovadora porque es la primera vez que se utiliza de forma tan masiva. Ya en la guerra de Ucrania había empezado con las distorsiones, las transformaciones de algoritmos, etcétera. Pero no habían tenido tantas noticias completamente falsas como en esta guerra. Entonces, sí, es un problema que nos abre esta guerra, que es como muchas veces, desgraciadamente, en las guerras en el Medio Oriente y entre Israel y los árabes, es un laboratorio. Y seguramente los estadounidenses, rusos, chinos, indios, israelíes están pensando en cómo contrarrestar eso. Gracias. Y con respecto a las empresas de redes sociales, de ese lado, Hay leyes que haciendo. ya hay proyectos de leyes en la Unión Europea en particular, hay Ujú, leyes así muy es. interesantes sobre leyes que limiten el poder de las grandes corporaciones y hay ya multas y Elon Musk que está ahora frente a un ultimátum de la Unión Europea para disciplinar sus redes sociales. Y entonces sí, hay un debate legislativo en Europa, yo creo que en Estados Unidos también, sobre hacer eso. Y como en muchos casos, lo que van a decidir los europeos va a servir de antecedente y de norma para los debates en el resto del mundo. Ha pasado en muchos sectores innovadores y está pasando en ese momento sobre pues la disciplina que se tiene que imponer a las grandes redes sociales. Hay debates muy interesantes, muy técnicos y muy políticos sobre este tema en ese momento en el Parlamento Europeo y probablemente en enero saldrán los primeros votos, las primeras votaciones sobre las opciones que se están debatiendo en ese momento. Gracias. Embajador. Yo comentaría sobre lo que dice Marcela, que yo creo que es importante pensar también como ocurrió después de la guerra del Yom Kippur y lo que trajo, no inmediatamente, pero después, que fue esa voluntad para alcanzar el acuerdo de paz con Egipto. Yo creo que no podemos, menos en este momento del mundo, perder o claudicar en la esperanza de que se puede encontrar posiciones moderadas que contengan los extremismos y que se pueda avanzar. ¿Quiénes tienen ascendencia? ¿Quiénes podrían participar? Algunos de los que ya están participando. Y yo creo que tiene que ser una participación múltiple. Sí, Qatar es parte del problema y es parte también de la solución, de la misma manera que Egipto, de la misma manera que Arabia Saudita, si se quiere. Entonces, yo creo que aquí lo que es importante es tomar en cuenta que se tiene que tratar a distintos niveles. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención que quizás en una manera mucho más discreta y posiblemente más potente, William Burns, el actual director de la CIA, está jugando un papel importante para Estados Unidos, que no es que relegue a Anthony Blinken,
pero sí permite utilizar varios canales, varias vías de comunicación, que algunas necesitarán tener la secrecía o la discreción y la reserva necesaria. Pero también tenemos que pensar que no hace mucho Estados Unidos dejó claro también que tiene canales de comunicación, inclusive con Irán, al que facilitó también la entrega de recursos a partir del régimen de sanciones contra Irán. Entonces yo creo que la actuación en medio de una situación de guerra premia para que, digamos, el estruendo de las armas, la confrontación, pueda cesar en el menor tiempo posible, para que justamente en ese ínterin pueda avanzarse y efectivamente generarse algunas de las mínimas condiciones. Yo creo que aquí pasa también por un cambio, si no es que un relevo en el mandato democrático del gobierno de Israel. Si es difícil pensar que un gobierno, ahora eso lo determinarán los ciudadanos de Israel, o el mandato de la Autoridad Nacional Palestina para el día 8-9 de octubre. En las calles de Ramallah había protestas contra Mahmoud Abbas y contra la Autoridad Nacional Palestina. Se ha dicho también con toda claridad, Hamás no representa al pueblo palestino. No hay una guerra contra los palestinos. Entonces, aquí también es una batalla en términos de las narrativas, de cómo lograr que las narrativas se den en los términos que puedan justamente ayudar a que las fake news y las distorsiones que hemos visto de manera marcada en este conflicto no abunden y vulneren las condiciones que se van a necesitar. Y yo creo que en ese sentido, Naciones Unidas tiene un papel, y un papel bien importante, aunque no va a ser un papel como lo vemos hoy, claramente no va a ser un papel de protagonista. Gracias, embajador. Mario. Bueno, yo concuerdo con lo que se ha dicho. O sea, hay un solo punto que a mí me queda aquí en el tintero y es el siguiente. Yo creo que no se puede resolver en este momento el conflicto israelí-palestino y todo lo que tenga que ver con problemas de terror sin atacar el problema de Irán. No atacar a Irán, sino resolver el problema o el conflicto que hay entre Irán y Occidente en general, que no es solo en torno a la nuclearidad de Irán, sino el rol de Irán en el Medio Oriente. Porque si se logran pacificaciones parciales, digamos, y quedan elementos desestabilizadores en el Medio Oriente, como Irán apoyando a Hezbollah, y no hay un Estado libanés capaz de controlar a Hezbollah, o apoyando a los hutíes que ya dominan la capital de Yemen también, y no hay un Estado yemenita que esté de acuerdo con la pacificación y que con la estabilidad del Medio Oriente, digamos, o lo que sucede en Siria, que si bien Bashar Assad teóricamente es el vencedor en la guerra civil, pero hasta el día de hoy no logra controlar todo el territorio de Siria con toda la ayuda rusa que recibe. Entonces siempre van a haber elementos desestabilizadores y siempre se va a repetir el tipo de procesos que hemos vivido ya. O sea, aquí han habido acercamientos a la paz, ha habido una paz con Egipto, ha habido una paz con Jordania, pero los líderes de la paz con Egipto, de alguna u otra manera, fueron descartados. Sadat fue asesinado. Rabin, que lideró desde la parte israelí el intento, los acuerdos de Oslo y Washington, el intento de
llegar a una paz con los palestinos o el establecimiento de un futuro Estado palestino, fue asesinado. Siempre son asesinados por los mismos extremistas que yo mencioné en mis intervenciones anteriores, por aquellos que quieren jugar el juego suma cero y quedarse con todo y hacer desaparecer al enemigo. Pero los enemigos no van a desaparecer y el juego suma cero es una ilusión matemática, no más que eso, no existe la realidad. La gente no desaparece, los pueblos no desaparecen. Por ende, digo yo que si tenemos a Irán detrás de todos estos movimientos terroristas, y Irán queda apoyando movimientos terroristas, siempre van a tener la posibilidad, como la posibilidad que tuvo Hamás en los años 90, de desestabilizar los acuerdos de Oslo. O sea, esto se va a repetir de alguna u otra manera. Por ende, me parece un poco ilusorio no, no atacar también el problema de Irán y tener como objetivo una paz de todo el Medio Oriente. O sea, ya no se pueden resolver los conflictos en forma parcial, sino en todo el Medio Oriente. Y en esto yo estoy de acuerdo con Shlomo Ben-Ami, con algunas ideas que tenía Shlomo Ben-Ami sobre que esto requiere una gran intervención de todas las partes, de todas las potencias, como garantes e incentivos, y de las potencias regionales. O sea, hay un segundo nivel de potencias que son, por supuesto, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Jordania, que también tienen que ser parte de estos acuerdos. En el momento que se deja un actor importante afuera, ese actor importante puede intentar sabotear y destruir todo. Entonces, eso diría yo que es un pensamiento que tiene que ser tomado en cuenta también. Muchas gracias, Mario. Manuel Carrillo dice, profesor Mario, ¿puede explicar brevemente por qué no hay genocidio? Su información y cifras van a ser relevantes. Sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo brevemente, aunque es un tema muy largo. Les digo ya de frente que el tema es muy largo, pero voy a tratar de responder la pregunta de Manuel Carrillo. Primero, si nosotros supusiéramos que la hipótesis de Hamás o de otros elementos palestinos, esto juega mucho en la propaganda palestina, esto juega mucho en el área de Stefan, mucho más que en la mía, porque cuando se llega a negociaciones, aunque sean tripartitas con Hamás, nosotros siempre negociamos con Hamás a través de Egipto, a través de Qatar. Está claro que ahí no hablan del genocidio palestino, nadie habla del genocidio palestino. Pero veamos, si Israel, que declaradamente, y yo creo que hay que creerle estas declaraciones, dice que la lucha hoy no es contra el pueblo palestino, es contra Hamás y Jihad Islami, es contra organizaciones terroristas palestinos, algo de crédito hay que darle. ¿Por qué? Porque entre el Jordán y el mar, que sería la Palestina histórica o la Israel histórica, depende de qué lado se mire el problema, en 1990 habían 2 millones de palestinos distribuidos entre Cisjordania y Gaza. ¿Saben cuántos hay hoy? Hoy hay 5 millones. Y estos territorios, hasta el 2005, Israel controlaba tanto Cisjordania como Gaza y luego sigue controlando Israel. Entonces digo yo, si la población palestina crece por razones demográficas a este ritmo que está creciendo, que es uno de los ritmos más acelerados del mundo, especialmente en la Franja de Gaza también, pese al bloqueo israelí, pese al bloqueo egipcio, que en cierto sentido son, diría yo, sí, existen, pero son parciales, porque hay mucho contrabando y hay mucho intercambio. En las épocas de tranquilidad, gran parte de lo que se produce en la Franja de Gaza es absorbido por el mercado israelí. Hay muchos operarios de Gaza que trabajan en Israel, pacientes de Gaza en hospitales israelíes. O sea, hay bloqueo y el bloqueo es duro, pero no tan duro como se cuenta.
no es la cárcel al aire libre, como lo llaman en las pancartas de las manifestaciones contra Israel. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una situación que si Israel estuviera interesado en un genocidio palestino, hay que explicar el crecimiento de la población. O sea, se puede hacer otra cosa, tomar la Carta sobre Genocidio de Naciones Unidas de 1948, que está basada en el libro del abogado polaco que introdujo el tema de genocidio con respecto a Polonia, no con respecto a los judíos, con respecto a Polonia, polacos y judíos en Polonia, ¿verdad? Y allá hay 5 artículos que definen qué hace una potencia ocupante para llevar a cabo un genocidio. Bueno, Israel no realiza ninguno de los 5 artículos del genocidio, que están incluidos en esta carta sobre el genocidio adoptada por Naciones Unidas. Y eso se puede revisar, o sea, todos estos materiales existen inclusive en Internet, muy fácil de revisar. El próximo punto, la cantidad de víctimas. Entonces, yo lo que entiendo es que la acusación contra Israel es que Israel defiende bien a su población civil. O sea, si nosotros tuviéramos un número de víctimas paralelo al que tienen los palestinos, nadie hablaría de genocidio, ¿verdad? Porque dirían, hay este número de víctimas de la parte palestina, este número de la parte israelí, es consecuencia de la guerra. Pero la guerra es una guerra asimétrica en la cual Israel, por su experiencia, ha desarrollado suficiente expertise para defender a su población. Eso se llama cúpula de hierro, se llama flecha, se llama varita mágica, se llama muchos nombres. Y no importan los nombres, pero la población israelí está defendida en general frente a los ataques que provienen de la Franja de Gaza o de otros lugares. Está defendida y tenemos menos víctimas que la contraparte. Por otro lado, la política del gobierno de Israel es exactamente la opuesta a la política de Hamás. El gobierno de Israel, del 5 de octubre en adelante, retiró la población civil vecina a las zonas de guerra. La retiró y la envió a otros lugares del país. La población civil en torno a la Franja de Gaza ha sido evacuada. La población civil israelí de la frontera norte, de 5 kilómetros hacia la frontera del Líbano, ha sido evacuada. Quedan muy pocos civiles en ambas zonas. Las zonas están ocupadas militarmente porque son zonas colindantes con zonas de guerra. ¿Qué hace Hamás? Cuando Israel pide a la población del norte de la Franja de Gaza que se retire hacia el sur porque va a atacar en el norte, y si ellos están junto con la resistencia de Hamás, con los terroristas de Hamás que resisten, o de Jihad Islami, van a haber muchas víctimas civiles, ¿cuál es la reacción de Hamás? Impedir que la población civil palestina se retire hacia la Franja de Gaza, hacia el sur. Ahora, yo sé que la retirada hacia el sur es un problema también muy grave, pero por otro lado, está claro que Israel, pese al bloqueo total, ha consentido con Egipto en la cantidad de suministros necesarios para que no haya una crisis humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, inclusive en el tendido de otra línea para suministrar agua. Y están entrando hoy día, yo no sé la cifra exacta, pero escuché de los americanos que más de 100 camiones con alimentos, medicamentos y todo lo que necesita la población, también la desplazada, para seguir existiendo de una manera no crítica. Por ende, nosotros tenemos no solo muchos indicios, sino que tenemos, como digo yo, números concretos y actos concretos por parte de Israel que indican la diferencia con la población, con las actitudes de Hamás y Jihad Islami versus la población de Israel. Hamás y Jihad Islami atacan a la población civil israelí directamente para sembrar terror en Israel,
para aterrorizar al resto, no solo los que viven cerca de la Franja de Gaza, sino al resto de la población, y luego nos muestran que habían planes para entrar hasta Beersheba y en dirección a Tel Aviv, y que hubiera sucedido más o menos lo mismo, y nos cuentan una serie de historias sobre que los terroristas no tenían órdenes de masacrar a la población, mientras que los resultados sobre el terreno son terribles. O sea, la masacre sucedió. Entonces, o las órdenes no funcionan, o estamos frente a mentiras, o no sé qué está sucediendo aquí, pero no está claro. Pero vayamos al número de víctimas, que es el problema grave. Bueno, yo sostengo que hasta esta operación han matado más palestinos en los países árabes en torno a Israel de todos los que Israel mató en todas las guerras de Israel. Y yo quiero que venga alguien y que me pruebe lo contrario. La gente se olvida de Septiembre Negro en Jordania, la gente se olvida de Sabra y Shatila en Líbano, la gente se olvida de la guerra civil siria y todo lo que pasó allá, y otros, y hay muchos otros incidentes. Y ahora, hay que agregarle a todo esto el punto de la credibilidad que no se ha tocado aquí, sobre los números del Ministerio de Salud de Hamás. Bueno, el embajador mencionó un caso, no, Stefan, lo mencionaste tú, el caso del hospital, Al-Hali, el hospital Bautista, ¿verdad? Que eran 500 y luego se redujo a 50 y luego se explicó que el misil no solo era de Jihad Islami, sino que no cayó sobre el hospital, sino sobre la playa de estacionamiento, el parking lot del hospital, y los autos se quemaron y de ahí los heridos. Entonces, bueno, ¿saben ustedes que cientos de misiles lanzados desde la Franja de Gaza cayeron en la Franja de Gaza misma? Se está hablando de un porcentaje de alrededor de 20% de los misiles que por fallas de todo tipo caen en la Franja de Gaza y matan gente. ¿Y ese número de muertos a qué está incorporado? Yo apuesto lo que no tengo inclusive a que esos muertos están dentro del número general de muertos por Israel en la Franja de Gaza. Los combatientes terroristas, que desde el punto de vista de las leyes de guerra y el derecho internacional humanitario es legal matarlos porque son terroristas, también están incorporados al número de víctimas palestinas en el supuesto genocidio. Y seguimos así en adelante. ¿Cuál es la diferencia? En Israel se hacen listas de los caídos y se identifica hasta el último, hasta la última persona con nombre y apellido e identidad concreta que ha caído en la masacre, en la guerra, en la fiesta de Nova, en todo lo que ha sucedido hasta ahora, y por supuesto que las víctimas militares, y se separa a los militares de los civiles. Esto yo no he visto que se haga por parte de Hamás, ni de Jihad Islami, ni de ningún elemento palestino. Y todavía hasta el día de hoy me recuerdo una discusión que tuve en el año 2001, diría yo, cuando a raíz de una bomba que se colocó en un hotel en Natania en la noche de Pesaj, Israel lanzó una operación sobre toda Cisjordania. Y me recuerdo que Saeb Arikat, que en paz descanse, que en ese momento era el portavoz y ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, salió con una declaración en la radio que Israel en Jenin había bombardeado el hospital y habían 5.000 muertos. Al cabo de 2 meses, cuando todo esto ya pasó un poco a la historia y nadie se acordaba, vino una comisión de Naciones Unidas y estableció que habían habido 55 muertos, 49 de los cuales eran combatientes palestinos. Stefan, tú hablas sobre verdades y mentiras, y en aquella época, en el 2001, sin inteligencia artificial, o sea, se hacía por los medios antiguos, tradicionales. Entonces yo digo que hay que mirar los datos básicos, y los datos básicos que enuncia cada día, porque aquí se hace cada día, el vocero del ejército de Israel,
son datos con nombre y apellido, son datos seguros, son gente que sí ha sufrido el destino que declara el vocero que ha sufrido. De la parte palestina, muy pocos nombres y una mezcla general de quién sí, quién no, y yo realmente, donde no hay credibilidad, no es que no hay credibilidad en los últimos 10, no hay credibilidad tampoco con respecto a los primeros 10. Entonces, si revisamos todo, ni hablar de la definición de genocidio, que es con las 5 condiciones que se establecen en Naciones Unidas, es tratar de eliminar, de exterminar a un pueblo. Y nosotros vemos que aquí el pueblo palestino no es exterminado, crece continuamente en los periodos donde no hay violencia, y que en los periodos donde hay violencia hay que examinar los números para tener una visión clara de lo que está pasando. Gracias, Mario. Sobre todo la intención, que es uno de los 5 elementos, Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Después voy a leer ya las últimas preguntas. Armando Alcocer pregunta, la percepción de millones en Occidente y otras partes del mundo es que hay un afán expansionista. Basta ver el mapa territorial de 1948 al día de hoy. Si no es así, ¿por qué no se divide el territorio entre Israel y Palestina? Después, Carolina Rodríguez dice, ¿qué opinión les merece la reunión entre jerarcas de la CIA, Mossad y Cata? El tema de los rehenes. Y por último, Mónica Frade, que felicita a todos desde Argentina. Ella pregunta, ¿qué rol debe de tener y no tiene la Asamblea General de Naciones Unidas? Colegas, Sí, por favor. embajador. Comento brevemente en relación Sí, a la Asamblea. Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas votó y obtuvo una enorme mayoría de 124 votos a favor. Recordemos que las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. Fue una resolución introducida por Jordania y esa es, digamos, la actuación de la Asamblea General. Contribuye, sí, no tiene efectos al no ser vinculante, pero se tendrá que pensar también en cuáles son algunas de las discusiones que fuera de la sala del Consejo, sobre todo entre las potencias y algunos de los actores principales de las potencias regionales, como mencionaba Mario, pueden jugar la diplomacia egipcia, saudita, emiratí, catarí, están trabajando, y lo vinculo también con la pregunta en relación, también se necesita, es indispensable introducir el componente de seguridad y de intercambio de inteligencia. Entonces, por supuesto que los servicios de inteligencia y las instituciones como la CIA, el Mossad y otros tienen un rol que jugar, y siempre será mejor que jueguen ese rol y nos enteremos después y no nos enteremos ahora, cuando las condiciones no necesariamente contribuyen ahí. Es el arena internacional donde se juega también muchos de los espacios, pero es también la ecuación regional la que, a mi modo de ver, va a jugar un papel muy preponderante. Si la ayuda humanitaria que está entrando a la Franja de Gaza continúa y efectivamente ayuda a que la situación mejore, sobre todo para la población que se ha desplazado al sur de la franja, pero también hay una contención en los hechos que hemos visto han venido ocurriendo en Cisjordania, y se evita por todos los medios y con el interés de todos los actores relevantes que no haya incidentes. Acordémonos que las provocaciones y las contradicciones son parte también
de un conflicto de este calibre. Y entonces también ahí es importante que haya una estrecha coordinación y un estrecho intercambio para poder justamente evitar. Lo menos que se quiere es que el conflicto realmente tenga una extensión, se convierta en un conflicto regional abierto y claro, el tema que tiene que ver con la seguridad del Mar Rojo, lo que tiene que ver con eh, condiciones efectivamente sobre el terreno y un elemento que será un clave será el tema sin duda de los rehenes que tampoco puede extenderse y alargarse en el tiempo el dolor y el sufrimiento de familias enteras y la presión que eso genera sobre todos los actores, empezando por el gobierno de Israel. Bueno, y Gracias. para contestar también de otra manera a esta pregunta, me parece muy interesante esa paradoja de las Naciones Unidas y el conflicto israelo-palestino, porque las Naciones Unidas han desempeñado un papel único. El conflicto israelo-palestino, el Estado de Israel y de Palestina, si hubiera existido, pues hubiera sido un caso único de un Estado creado por un voto de la Asamblea General de la ONU. Y en este sentido, desde el principio, la ONU debería de tener un papel central y siente una responsabilidad central en este conflicto. Pero por otro lado, inmediatamente después de esta votación, la ONU se descalificó para los principales beligerantes. Primero para los árabes, que dijeron cómo es posible que un conjunto de naciones decidan qué va a pasar en nuestro país. Nunca ha pasado y es inaudito y absurdo. Y decidieron rechazar este plan de partición de la ONU y inmediatamente invadieron y declararon la guerra. No sé, ni siquiera declararon la guerra, invadieron la parte que debía de ser el Estado israelí. Y entonces, en un segundo tiempo, y no se hizo nada por parte de los miembros de la ONU, que quiere decir que no se hizo respetar esta resolución de partición y la ONU quedó descalificada también, creo que para siempre, en los ojos de los israelíes, que dijeron, pues a la hora de supervivencia, nadie en el mundo nos ayudó jurídicamente o políticamente, diplomáticamente. Claro que hubo ventas o donativos de armas por parte en particular de Checoslovaquia, de Rusia a través de Checoslovaquia y masivamente por parte de Francia, pero oficialmente no hubo un apoyo, digamos, a este nuevo Estado. Entonces tenemos una paradoja de que la ONU desde el principio tuvo un papel destacado, esencial, y lo sigue teniendo, y por otro lado está descalificada por ambas partes. Y esta paradoja sigue hoy, donde el desempeño del secretario general de la ONU y de la Asamblea General de la ONU la descalifican en los ojos de los israelíes y de los palestinos también. Entonces, es una paradoja, es una dificultad y probablemente las negociaciones no se darán a través de la ONU, posiblemente a través de los europeos, pero tampoco lo creo mucho y probablemente a través de Estados Unidos, que a pesar de los intentos rusos, chinos, indios, pues siguen siendo la potencia determinante en la zona a la cual hacen caso tanto Israel como Qatar, como Arabia Saudita, como Egipto, que depende de las transferencias financieras de Estados Unidos para sobrevivir, porque Egipto sería también otro estado fallido como Irak, Siria, Líbano, sin el apoyo masivo de Estados Unidos. Y entonces ahí sí es donde tenemos esta paradoja y pues este problema de la ONU que yo creo que se descalificó desde el principio y el actual secretario general y su actuación también la descalifican de entrada para uno de los protagonistas que es Israel.
por otro lado, pues eso para relacionar con el primer comentario sobre el expansionismo, pues precisamente si se declara una guerra y que se pierde, que es lo que pasó con la guerra del 48, que es lo que pasó con la guerra del 68, del 67, no se puede luego exigir que borrón y cuenta nueva y no pasó nada ahí. Claro, si perdiste la guerra, pues obviamente que el ganador, que fue Israel, pues no quiere que se haga un borrón y cuenta nueva y que se haga como si la guerra nunca hubiera existido. Y entonces no es tanto una política expansionista, sino un resultado de la política de defensa de Israel que incluye después pues estos nuevos territorios pues en la ecuación de las negociaciones de paz y no como que nos vamos a retirar y después negociar la paz. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vimos que en el caso de Gaza, los israelíes sí se retiraron unilateralmente y a lo mejor no de buena manera totalmente de Gaza, que ya no era un territorio ocupado en el 2005, entonces, y solamente cuando Hamas ganó las elecciones, y hay que recordar que el bloqueo no se dio por la nada, sino porque el Hamas en su programa tenía pues la destrucción de Israel y entonces cómo no vas a protegerte de un Estado que tiene en su constitución tu destrucción. Entonces, el bloqueo de Gaza es un gesto lógico del punto de vista de Israel para protegerse, para debilitar a un gobierno hostil de entrada. Entonces, yo creo que estos dos elementos están ligados y no se puede hablar de una política deliberadamente expansionista de Israel, sino que una consecuencia del resultado de las guerras, y obviamente una vez que se ganaron las guerras, pues estos territorios ganados son partes de la negociación y no se van a devolver sin negociación. Gracias. Joana, Sí, yo quiero Mario, agregar, sí, claro, Mario y luego el embajador, sí. sí, solo una palabra. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. O sea, por lo menos en este grupo se habla en base a datos serios. O sea, lo que se está exponiendo tiene una base de hecho. Entonces, lo único que quiero agregar es lo siguiente. Por supuesto que la política de Israel no ha sido expansionista, sino que tiene mucho que ver con las guerras y con agresiones anti-israelíes. La prueba, cuando se firmó un tratado de paz con Egipto, Egipto recuperó hasta el último palmo de tierra egipcia con el acuerdo de Israel. O sea, se negoció hasta último momento el gobierno de Shamir. O sea, Shamir como ministro de Relaciones Exteriores, Shamir, una persona de la derecha nacionalista israelí, acordó que hasta el último palmo, Taba, la frontera al sur de Eilat, hasta el hotel que tuvo que ser pagado, fue transferido a Egipto. Cuando se negoció la paz con Jordania, Jordania recibió hasta el último palmo de tierra jordana, tal como lo exigieron en las negociaciones. No hubo problemas de devolución de tierras. Y tengo que recordar que en el año 2001, en febrero del 2001, hubieron negociaciones en Taba, que era como el final de lo que habían intentado hacer con Clinton en Estados Unidos entre Barack y Arafat, que no resultó, pero siguieron las negociaciones. Y en las negociaciones en Taba se llegó a mapas que prácticamente lograrían diseñar un Estado palestino en casi toda la tierra de Israel, o sea, toda la tierra que fue ocupada durante la guerra del 67, Cisjordania y Gaza, y para lo que no se podía, por ABC motivos, devolver al Estado palestino, se proponía un intercambio de tierras con Israel. O sea, yo creo que Israel ha probado una y otra vez, los gobiernos israelíes anteriores, no estoy hablando del gobierno actual,
han probado una y otra vez que frente a una alternativa creíble de paz, la respuesta israelí desde el punto de vista territorial va a ser anti-expansionista, va a ser lo contrario, va a ser de reintegrar a la otra parte, si es seria y estable, todo territorio necesario para que haya una verdadera paz. Me parece que esa es la fórmula básica y sobre esa está plantada toda la idea de los dos estados. Gracias, gracias, gracias. Embajador. Yo retomaría lo que acaba de decir Mario, y ese es el corazón de la iniciativa árabe de Tierra por Paz. Ahí está. Y no olvidemos también en relación a Naciones Unidas que Palestina fue admitida como observador de la Organización de las Naciones Unidas en 2012, previo a su ingreso a la UNESCO, y que Palestina es parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, hay esos elementos que es sin duda importante tener presente para que efectivamente, como se señalaba al inicio de este seminario, pues tengamos claro que son los hechos, no los dichos, son los datos duros, los elementos que permiten entender y comprender los que nos van a hacer ir hacia adelante y no las posiciones polarizantes, extremistas, que marcan en ese sentido una obcecación, sobre todo en un conflicto de la complejidad, de la extrema complejidad como es este. Gracias, embajador. Pues yo cierro acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y muchas gracias a los ponentes.